directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcalde Díaz. Aleluya. ¿Cuántos todavía pueden levantar su mano y adorar al que vive para siempre? Al que reina. ¿Se acabó la alabanza? Sígalo alabando, sígalo alabando. Acabamos de cantar que no puedo dejar de alabarte, no puedo dejar. Y yo siempre he dicho y no me canso de repetir que cuando un pueblo puede alabar al Señor sin música, sin nada que estimule tus emociones, ¿habrá ese pueblo, parte de ese pueblo aquí? Cuando usted puede alabar al Señor sin música, sin nada que lo estimule, usted está mandando una señal directa al reino de las tinieblas. Y le está diciendo al enemigo de las almas: por más que has tratado de callarme, yo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aquí se siente una presencia de Dios especial. Hay una libertad en el espíritu. Santo. Santo Jesús. Siéntese, siéntese. Lo vamos a hacer al revés. Yo le voy a dar una palabra. Présteme 15 o 20 minutos de su tiempo y yo voy a depositar una palabra en su espíritu. Y luego pues le canto varias alabanzas. Agradezco la oportunidad al apóstol de la casa por esta oportunidad. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su iglesia. Y declaro y profetizo que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. También quiero agradecer públicamente la vida de este hombre de Dios que se llama Horacio Herrera, que me hospeda en su casa, me mueve a los diferentes lugares y se goza juntamente conmigo, llora juntamente conmigo. Bendigo tu vida, Horacio, la de tu familia. Ponte de pie, saluda a los hermanos ahí. Mire, hermano, hace varios meses Dios puso una palabra en mi corazón y en mi espíritu, y donde quiera que voy tengo que soltar esta palabra porque entiendo que es para todos. Si algo Dios quiere de su pueblo es que nosotros tengamos inteligencia para discernir los tiempos que estamos viviendo. Y Dios me dio esta palabra en el capítulo 10 del profeta Daniel, versículo 1. Y reza la palabra del Señor de la siguiente manera: en el año tercero del rey Ciro de Persia,
le fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Wow, ese versículo está cargado de parte del Señor. En el año tercero del rey Ciro, rey de Persia, le fue revelada palabra a Daniel. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. Mire lo que el Señor puso en mi espíritu. Oiga esto. Todos los días estamos expuestos a la palabra del Señor. A través de radio, a través de televisión, a través de nosotros hacer nuestro ejercicio de leer su escritura, a través de un cántico, a través de tantas cosas estamos expuestos a la palabra de Dios. Pero hay una diferencia cuando esa palabra de logos se convierte en rema. Ahí es donde podemos decir que la palabra es revelada. ¿Y qué es revelación? Revelación es la iluminación de la palabra del Señor a tu espíritu y cómo tú la conectas a tu tiempo y a tu temporada. Esa iluminación no nace de los 5 sentidos naturales, sino que es el espíritu que la trae a tu espíritu y abre tus ojos espirituales para ver el panorama más amplio y no el más pequeño. Cristo, hablando, cuando preguntó quiénes dicen los hombres que yo soy, estableció que hay una revelación que nace de carne y de sangre. Pero hay una revelación mayor que viene del Padre. Y esa revelación desata una unción poderosa. Sí, porque Cristo es la unción que tenía el Señor, que tiene la iglesia. Y no tan solo desata, sino que se establece. Se establece de tal forma como una piedra, como una roca inconmovible, donde tú te puedes parar y no hay tormenta que te mueva. No hay nada que pueda sacarte. Pero aparte de eso, dice que te da unas llaves del reino para tú abrir y cerrar, atar y desatar. Ahora bien, fíjense, la Biblia habla en el Antiguo Testamento que habían grandes hombres de Dios que estaban haciendo cosas para Dios, pero hasta que no le fue revelada su palabra, no cambió la cosa. ¿Se acuerdan de Samuel? Que fue entrenado por el sacerdote, que ayudaba como levita en el templo. Un día, la palabra de Dios tuvo que revelársele. Y desde ahí en adelante, su voz se alzó para determinar tiempos, temporadas. Y mire, cuando la palabra de Dios es revelada a tu vida, siempre es verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene error, que se va a cumplir, que Dios la pone por obra, que corre a prisa. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, Él te bendecirá. Ahora, fíjense, a mí me preocupa como pastor, ¿verdad? Ya que uno está, uno tiene la responsabilidad de una grey, tiene responsabilidad de educar hijos en el espíritu. Me preocupa que nos confundamos con el lenguaje, porque todo el que se para dice que tiene una palabra revelada y se habla mucho de revelación.
Pero cuando es revelación tiene que tener 3 ingredientes fundamentales. Apunte esto es importante, le va a servir de norte. Si una palabra es revelada, tiene que traer enseñanza. Si la palabra revelada no te enseña, no es revelación. ¿Pero enseñarte qué? Te tiene que enseñar algo de Dios que tú no conocías. Te tiene que enseñar algo del sistema operativo de Dios que tú no entendías. Te tiene que enseñar algo de Dios que te mueva, que te saque del lugar donde tú estás y te adelante a tu destino profético. Automáticamente tú vas a conocer a Dios desde otra perspectiva. Vas a ver al Dios grande que tú le sirves a través de una palabra revelada. Si no trae enseñanza, no es palabra revelada. Te tiene que enseñar algo de Dios que tú no conocías. Por eso es que cada vez que una palabra es revelada, tú te vas para tu casa como que con el sabor de esa palabra. Como que tú sientes que algo se rompió por dentro. Como que Dios se hizo más real en tu vida. Como esa parte de Dios que tú no conocías se ha acercado a ti. Por eso la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo me quiero detener en conoceréis, porque conoceréis en la palabra siempre es relación íntima. ¿Verdad que sí? Cuando tú tienes relación íntima, la relación íntima fue establecida ¿para qué? Para dar a luz, para procrear, para engendrar. Yo no sé si tú puedes entender esto, pero cuando tú conoces al Señor, tú tienes que parir algo en Dios. Algo se tiene que gestar en tu vientre. Algo tiene, una idea, un propósito, una empresa, una visión en Dios. Por lo tanto, cuando tú conoces a Dios desde esa perspectiva de una palabra revelada, algo se gesta en ti. La revelación nunca te deja estacionada en el mismo lugar. Te mueve, te cambia. Le voy a dar un ejemplo. Esto es como, por ejemplo, que ahora mismo se comuniquen contigo por carta o por teléfono y te llame una empresa bancaria y te diga, fulano de tal, póngale su nombre, David Velázquez. Una persona dejó aquí algo para usted. Sí, pues dígame, ¿qué dejó? Bueno, dejó $25 millones. Pues voy para allá. Sí, pero venga para que firme unos papeles, pero no puede sacarlo del banco hasta el 2015. Estamos en el 2011. Me faltan 4 años. Pero ¿qué pasa? Esa noticia que me acaba de ser dada cambió mi vida completa. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada en mi bolsillo de esos $25 millones. Pero están inscritos en mi nombre y yo tengo que tener inteligencia y ya gestar una vez. Mire, se lo voy a poner en palabras sencillas. Si usted le dice que tiene 25 millones, ya usted compró la casa que usted quería, ya usted compró el auto que usted quería, ya usted dio la ofrenda que usted quería, ya usted trajo el diezmo y trajo más de lo que... Y así son las cosas de Dios. Cuando Dios te revela una palabra, te mueve, te cambia. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a tu vida, quizás tú no recibas o veas la manifestación de eso en el instante. Pero como ya Dios habló, Él no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Y el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará.
Segunda característica de una palabra revelada, tiene que sanarte. Si no sana, no es palabra revelada. ¿Y por qué tiene que sanar? Porque cuando tú conoces algo de Dios que tú no conocías, lo primero que Dios va a revelar a tu vida es cuánto Él te ama. Cuán importante tú eres para Él. ¿Cuál es su propósito? Porque toda revelación de Dios, toda enseñanza de Dios para tu vida siempre va a ser que tú no eres un experimento, ni un tiro al aire, ni una casualidad. Tú eres el poema en griego, el poema, hechura de Dios en Cristo, el poema de Dios. En otras palabras, tú eres una obra de arte. Cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. Tú no eres de Conway. Tú no eres de Conway. Tú no estás en el mercado en diferentes tallas. No, tú eres uno único, exclusivo. Y eso nos sana, porque nos hace entender y ver que aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, ellos fueron la excusa que Dios utilizó para traerte a ti. Que tú eres importante para Él. Que todo lo que ha pasado no te ha destruido, sino que has acumulado experiencia y te va a ayudar para tiempos venideros. En otras palabras, todo lo que ha sucedido en tu vida nunca ha sido para destruirte, siempre ha sido para fortalecerte. Por lo tanto, una palabra reveladora siempre va a sanar. Tercera cosa de una palabra revelada. Una palabra revelada te va a inspirar. Te tiene que inspirar. Mire, si hay algo que a mí me llena en el espíritu es cuando yo vengo a esta tierra. Se los digo en el temor del Señor, se los digo porque yo salgo inspirado. Porque el Dios de Panamá es el mismo de Puerto Rico. Es el mismo de Haití, es el mismo de Cuba, es el mismo de México, es el mismo de todo el planeta Tierra. Y al yo ver estos grandes hombres con estas grandes visiones, con estas grandes empresas, cómo le han creído, y el pueblo que le cree a sus profetas y son bendecidos y son prosperados. Miren, hermano, eso me inspira a mí. Ustedes son ejemplo de inspiración para mí. Toda palabra revelada te enseña algo de Dios que tú no conocías. Te sana en el proceso y te inspira a caminar hacia adelante. A que no todo está perdido. Que lo mejor está por venir de parte de Dios. Ahora bien, fíjese lo que dice la palabra. Que le fue revelada palabra a Daniel y la palabra era verdadera. Pero el conflicto era grande. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Por qué? Porque Dios cada vez que habla, Dios habla de su eternidad, donde todo es perfecto, donde todo está hecho, donde no hay sombra de variación, donde su gloria es perfecta, donde el estado perfecto de ese lugar produce una adoración continua. Pero esa palabra perfecta entra dentro de nuestro mundo que es imperfecto. Porque aquí estamos encajonados en tiempo y espacio. Aquí, a diferencia de allá,
el príncipe de este mundo es el que gobierna el sistema. Por lo tanto, cuando esa palabra llega desde ese eterno presente perfecto a nuestra vida, tiene que causar un gran conflicto. Y le voy a decir las dos maneras que crea conflicto. Porque aquí tú vas a decidir qué conflicto es el que tú quieres que cree. El primer conflicto que crea es el siguiente. El primero que le cree a Dios cuando habla a uno de sus hijos es el diablo. El primero que le cree a Dios, es más, mire, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Son más reverentes que nosotros a veces. El primero que le cree a Dios sobre lo que él ha dicho de ti es el enemigo. Porque ese sabe y estuvo en ese show de eternidad donde Dios habló y las cosas se manifestaron. Porque la Biblia dice que Él hizo todo lo que se ve de lo que no se veía. Por lo tanto, y dijo Dios, hágase, y se hicieron todas las cosas. Él le cree a Dios lo que Dios ha dicho sobre tu vida. ¿Y qué hace Él? Él no se queda de brazos cruzados. Porque Él sabe muy bien que Dios no opera ni por sentimiento ni por necesidades. Tus necesidades y tus sentimientos no mueven a Dios. Lo que mueve a Dios es su palabra. La fe, los principios, las ordenanzas, los mandamientos, su justicia, su ley, es lo que mueve a Dios. Y ya Él ha establecido la forma, el sistema operativo de Dios que se llama Reino de Dios, que estamos celebrando en esta tierra. Gracias, siervita. Es un sistema que es regido por una constitución que tiene leyes, mandamientos, ordenanzas, preceptos, que son los que establecen el orden y son los que le dan paso a la justicia de Dios para que se manifieste a nuestra vida. Ahora bien, el enemigo, como conoce eso y sabe que dentro de esas leyes, preceptos, mandamientos, está establecido que el que busque a Dios y le crea a Dios, crea que Él está ahí. Y que no dude. Porque si dudas, eres como las olas del mar que van y vienen y no recibes nada. Pues ¿qué hace el enemigo? El enemigo tiene que crear duda razonable en tu vida. ¿Y cómo es que opera? Pues mire, opera de la siguiente manera. Él va a crear circunstancias contrarias a las que Dios habló. En otras palabras, Dios dice, tu casa viene. Pues el banco te dice, necesito 3 papeles que son prácticamente imposibles de conseguir. Y entonces tú empiezas, pero si el Señor me dijo que mi casa viene, iba a abrir todas las puertas, y de momento todas las puertas comienzan a cerrarse. Yo he venido a decirte que cuando tú comiences a ver todas las circunstancias contrarias a lo que Dios te ha dicho, estás en la agenda de Dios, estás en el camino correcto. Aleluya. Cuando Dios te habla de sanidad, el doctor te va a dar el peor diagnóstico. Todo lo que el enemigo va a hacer es tratar de crear duda en tu vida y en tu espíritu. Pero yo he venido a decirte de parte del Señor, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es, grande es, grande es, grande es el Dios de Israel.
Ahora bien, la otra parte del conflicto es la siguiente. Muchos de nosotros nos tienen que virar nuestro mundo patas arriba. No sé cómo se dice eso en panameño, varón. Nos tiene que virar el mundo al revés. ¿Ah? Patas arriba. Yo lo dije puertorriqueño y el pastor lo dijo panameño. Patas, patas. Acento en la A y en la A. Mire, la Biblia dice en la primera señal que Juan presenta, que es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Se acuerda de eso? En las bodas de Caná. La Biblia dice, léalo, no me crea a mí, que había una boda en Caná y llegó Jesús y sus discípulos y se acabó el vino. Usted está pensando que a Jesús le gustaba el vino y todos los discípulos. Pues sí, le gustaba. Donde quiera que Jesús llega, te tiene que virar tu mundo al revés. Porque el reino es contrario al sistema de este mundo. En el reino, mira, en el mundo, para tú tener, tienes que guardar. ¿Verdad? En el reino, para tú tener, tienes que darlo todo. En el mundo, para llegar a la cima, tienes que escalar. En el reino, para tú llegar a la cima, tienes que humillarte. Y eso va a crear conflicto. Porque Dios te tiene que cortar toda fuente humana para que entonces haya una dependencia entera y total de Dios. Y eso indica creando un problema. Creando un problema. ¿Por qué yo digo esto? Porque en las bodas de Palestina, el que se acabara el vino era una ofensa grande. Y los teólogos dicen que esta podía haber sido la boda de Juan, el discípulo amado. Porque Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Y por eso es que María toma un papel importante. Y presenta el caso donde el Señor dice, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y muchos piensan que esto es despectivo. Pues no es despectivo. Jesús está hablando en un tono en el griego, como lo presenta la Escritura, en un tono donde Jesús está exaltando a María. Es como cuando usted le dice a su esposa o a una dama, le dice, esta es una dama, esta es una mujer completa. No la está regañando, la está exaltando. Y sobre la hora, pues Jesús le está diciendo sobre su hora de llegar al Calvario. Sin embargo, María nos da un ejemplo de fe diciéndole a los siervos, hagan todo lo que Él les diga que hagan. Cuando Dios llega, mire, el apóstol Pablo lo pone de una manera bien interesante, dice que, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Pues mire, Pablo tenía en mente un concepto judío acerca de la gloria venidera, porque para el judío solamente hay dos tiempos. El tiempo presente, que para ellos es malo porque su Mesías no ha llegado, y el tiempo del porvenir, que es cuando lo divide el día grande y terrible de Jehová, y es cuando comienza la era del porvenir, el Mesías establecido. Por lo tanto, Pablo está agarrando ese concepto y está diciéndole a los judíos y a los romanos que la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse es más grande que las aflicciones. Y como él está hablando de que esa era presente y futura será dividida por la venida del Mesías,
Pues nosotros tenemos que entender que cuando llega Cristo, se divide tu vida, se divide tu tiempo, comienza la era del porvenir. Por lo tanto, cuando llega la palabra de Dios va a crear un conflicto, seguro. Porque Dios quiere, mira, limpiarte de todo pensamiento, concepto, idea. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo la que Él quiere establecer en tu vida. Es que tú pienses como Él. Es que tú hables como Él. Es que tú mires como Él. Es que tú escuches como Él. Vamos, si yo le digo esto, le voy a volar la tapa de los sesos. Por eso fue que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y Dios está pidiendo nuestra cabeza en bandeja de plata. ¿Usted sabía eso? Así es. Juan es un prototipo de la iglesia. Juan es esa voz que clama en el desierto anunciando que la primera venida. La iglesia es una voz que clama en el desierto de la vida anunciando que la segunda. Juan es el que señala al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Señalar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan, en su tiempo de gloria, ¿qué hacía? Es menester que yo mengüe para que Él crezca. Nosotros en nuestro tiempo de gloria decimos, dele gloria a Él que hace todas las cosas más abundantemente de lo que pensamos y deseamos. Ahora, ¿cuál era el problema de Juan? Que es el mismo de la iglesia. Pues Juan tuvo problemas con el reino. Porque ahí él anunciando el reino de Dios se ha acercado, su mentalidad ¿cuál era? Judía. Y la mentalidad judía veía el advenimiento del reino, pero antes de eso tenía que venir el juicio, el día grande y terrible de Jehová. Y ese día grande y terrible de Jehová era un concepto y una visualización judaica donde Dios tenía que destruir a todos los enemigos y levantarlos a ellos como el pueblo escogido de Dios. Esto es lo que se conoce en teología como literatura apocalíptica. La mente de Juan era apocalíptica. Y me temo pensar que la mente de muchas de la iglesia en muchos lugares del mundo también es una mente apocalíptica. Deseamos, anhelamos la venida del Señor como un modo de escape para no enfrentar nuestra solución. Yo tengo noticias para ti, no vas para ningún lado hasta que la gloria de Dios no sea manifestada en tu vida. Y por eso es que, y usted lo ve en el lenguaje de Juan. Juan, generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Por eso es que Dios permite que a Juan lo decapiten, porque todo lo que ocurre en el mundo natural tiene una repercusión en el mundo espiritual, y todo lo que ocurre en el mundo espiritual tiene una influencia en el mundo natural. Por lo tanto, la enseñanza de esto es que Jesús, antes de que lo decapiten, establece bien claro diciendo: no hay uno nacido de mujer más grande que Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El reino, los que puedan entender el reino, serán más grandes que Juan. ¿Por qué? Porque Juan entendió el reino como juicio. Nosotros tenemos que entender el reino como influencia, dominio, establecimiento de lo del cielo en la tierra. Y por eso es que a Juan lo decapitan y le cortan la cabeza. Porque usted no se ha puesto a pensar, mire, las repercusiones son las siguientes. Si usted une esa palabra, wow, estoy hablando mucho. A veces yo hablo mucho para establecer un solo punto, pero es que como hay una libertad en el espíritu, pues esto aflora. Estas son cosas que no estaban en el mensaje, pero que Dios las trae por el beneficio de uno de ustedes. Si usted une esto de la decapitación de la cabeza de Juan
con otra escritura que dice, aquel hombre que vino donde el Señor, gracias varón, gracias, que vino donde el Señor y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dice, las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, pero el Hijo de Hombre, un título mesiánico, no tiene dónde recostar su cabeza. Y mucha gente, sin revelación de la palabra, establece que era que Jesús era tan pobre que no tenía dónde quedarse. Mentira. Y aunque lo fuera, ¿cuántos no deseaban hospedar a Jesús? ¿Cuántos no deseaban que se quedara para siempre en su casa? Ahí está hablando Jesús de que su mente, el pueblo no estaba listo. Los que decían que querían seguirlo no estaban listos para manifestar su mente, su visión, su misión. Por eso es que Pablo establece en sus cartas que es necesario que entendamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Juan es un prototipo de la iglesia, tuvo que ser decapitada la cabeza, porque ahí es donde habitan la mente que produce conceptos, ideas que se vierten en palabras que atan la vida del hombre y la mujer. Porque una palabra es el ejercicio de un pensamiento y un pensamiento es el ejercicio de una mente. Y nosotros vivimos por lo que hablamos, porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Por eso es necesario que no sea tu mente la que produzca ideas y conceptos errados, sino que tú dejes que la cabeza, que es Cristo, sea la que produzca su mente, su pensamiento, su visión, su propósito en la vida de nosotros. Y eso va a crear conflictos. Crea conflictos, porque el reino mismo, mire, yo lo digo humildemente, a mí no me gusta lanzar conceptos, por eso es que hablo mucho, conceptos, porque uno asume que todo el mundo sabe. Y hay gente que sabe más que uno, pero hay gente que no sabe. Y estamos bregando con la eternidad de la gente. O sea, cuando usted define el reino, ¿qué usted puede pensar? Ah, la iglesia, un lugar, el cielo. No, mire, el reino es un sistema operativo de gobierno. Es un sistema de gobierno. Diferente a lo que nosotros estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo una democracia. Aquí usted cada 5 años eligen un presidente. Usted nos sentimos orgullosos de la democracia, pero déjeme decirle una cosa, la democracia es la antítesis del reino. El reino está en un lado y la democracia está en otro. Son completamente opuestos. ¿Por qué? Porque en la democracia tú eliges tu gobernante. En el reino no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. En el reino gobierna un rey. Un rey que podríamos decirlo, para que usted lo entienda, dictatorialmente. Ahí no se cuestiona su ley, ahí no se cuestiona sus mandamientos, ahí no se cuestiona nada. Ahí todo está sujeto a la obediencia a esa ley, a esos mandamientos para la bendición de nosotros. Por eso usted ve que en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios llamaba a un hombre, le decía: no te apartes de mi ley ni de día ni de noche. Si la guardares en tu corazón, si la atares a tu cuello, a tu mano derecha y caminares en ella, entonces yo te bendeciré en el campo, yo te bendeciré en la ciudad. Yo abriré las ventanas de los cielos, yo aumentaré tu ganado, tus graneros. Eso es reino. Un sistema totalitario de un rey. Lo que pasa es, ahora es que viene la parte buena. Y yo danzo porque como yo lo sé, yo me lo gozo antes de decírselo.
Pero oiga esto. La diferencia del reino de Dios y los reinos de la tierra es la siguiente. Que los reinos de la tierra se miden porque los reyes se enseñorean de la viña, se enseñorean de los trabajadores, se enseñorean de todas las cosas. Pero el rey que tú y yo le servimos se pasó de bueno. ¿Por qué? Porque Él, por motus propio, nos elevó a su misma posición y nos sentó en lugares celestiales a reinar juntamente con Él. Oh, gloria al nombre poderoso del Señor. Tú no eres cualquier cosa, tú estás sentado. Tú eres hijo, coheredero con Cristo. Esa es la diferencia, que tú estás sentadito al lado de Él. Él delegó toda su autoridad. Por eso Cristo dijo, toda autoridad me es dada, toda, arriba, abajo y debajo de la tierra. Esta autoridad yo se la doy a ustedes para que ustedes reinen juntamente conmigo. Y toda malicia, todo demonio, todo escorpión, nada te podrá hacer daño. Hay una autoridad delegada, por eso es que mire, esto es interesante porque uno de los títulos que nos da el reino, ¿sabe cuál es? Embajadores. Y voy a terminar con esto porque si no, la otra parte, si me invitan otra vez, pues se la digo. Pero siento que, oiga, pero quiero dejar esto en tu espíritu porque mira, ese título de embajador es importante porque las posiciones gubernamentales o de gobierno en esta tierra son ¿cuáles? Presidente, primer ministro, diputados, senadores, representantes, legisladores, alcaldes. Esas son posiciones que trabajan para el pueblo, que el pueblo es el que paga su salario. Y ellos tienen que cumplir y se venden a intereses, a conflictos. Pero un embajador es diferente. Porque un embajador se define como uno que está fuera de su territorio, ejerciendo la autoridad de su territorio en otro lugar. Por eso la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si le gustó esa, oiga esto. Los embajadores no reciben su paga del sistema del mundo, sino que es el imperio el cual ellos representan, el que paga todos los gastos de los embajadores. Le voy a decir ahora por qué. Por eso, sí, porque usted se emociona, déjeme terminar. Por eso es que la Biblia dice, cuando salgas a llevar mi palabra, no lleves nada en la bolsa. No lleves muda de ropa. Vete livianito. Livianito. ¿Por qué? Porque si él lleva cosas, entonces se cree que es él. Y es que el sistema, o sea, no el sistema, el imperio, el reino inconmovible, es el que va a suplir. Por eso la Biblia dice, Él os suplirá todas las cosas de acuerdo a su riqueza en gloria. Aquí los presidentes cortan el salario, pero allá arriba nunca hay escasez, siempre hay abundancia, siempre hay para dar, siempre hay. Lo último,
Usted sabe que los embajadores viven ¿en dónde? En una embajada. ¿Verdad que sí? Y por trato internacional, la embajada donde esté puesta, ese terreno pertenece a la nación que representa. ¿Verdad que sí? En otras palabras, ustedes tienen un vecino que se llama Hugo Chávez, que tiene la libertad de expresión de ir a la nación más poderosa del mundo y decirle al pasado presidente que es el diablo y que huele a azufre. Déjeme decirle que en toda la corte de los reyes siempre hay un bufón. Ese es el bufón. Y va allá y hace un escándalo y dice cuanta cosa le da la gana y se lo permiten. Sin embargo, yo que he estado en Caracas, el Palacio de Miraflores está prácticamente, son vecinos, la embajada norteamericana en Caracas. Y Venezuela tiene como 40 millones de habitantes. La embajada de Estados Unidos puede tener como 300 personas trabajando allí. Ahora bien, ¿por qué Hugo Chávez, en vez de ir allá a la ONU, no se mete a la embajada norteamericana que los tiene de vecinos? Tiene que viajar tan lejos para hacer su teatro, su morisqueta. Porque él sabe que si él se mete con la embajada, si él cruza aquel portón sin permiso, automáticamente él no está metiéndose con los 200 que hay ahí. Él se está metiendo con el imperio y es una declaración de guerra. No aplauda, espérese. Aplauda en el principio, por favor. Es que usted está muy adelantado. El pastor los tiene demasiado entrenados aquí. Me va a quedar ronco aquí. Cualquier persona que entre sin permiso a una embajada está haciendo una declaración de guerra. Cada vez que el enemigo se mete contigo, es una declaración de guerra. No aplauda, no, para. El sistema del reino, los reyes, a diferencia de la democracia, cuando un país declara una guerra, usted nunca ve al presidente que va a la batalla. El presidente tiene generales, coroneles, tenientes que hacen su trabajo. Pero en los reinados, el rey iba al frente siempre. ¡Aleluya! Cada vez que el enemigo te hace una declaración de guerra, el varón de guerra se pone de pie y dice: está quieto y reconocer que yo soy Jehová y pelearé por vosotros. Y mi rey no ha perdido una batalla. Yo he venido a decirte desde Puerto Rico que aunque el conflicto sea grande, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdadera. Tú puedes seguir alabando, tú puedes seguir glorificando el nombre del Señor. Esto no es un show, esto no es Disneylandia, esto no es Las Vegas, esto es el reino de Dios y su justicia.
Yo creo que hay una manifestación de la plenitud del reino aquí en esta casa, en todo Panamá y en todo lugar del mundo, donde nosotros rindamos honor y gloria a quien honor y gloria merece, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Es que siéntese, está bien. Pero mire, me quedan 2 puntos, pero no se los voy a decir, o sea, abuelo de pájaro, para que el Señor se los revele allá. Pero la Escritura termina diciendo, hay que comprender, comprehension. Tenemos que entender que la fe es la única moneda. Es la única moneda que funciona en el sistema de Dios. Por eso la Biblia dice, vengan, compren sin dinero. Porque es la fe la que pone en acción. Porque, sé que no tengo tiempo para hablar de todas estas cosas, pero sí, porque entonces hay que definir los 7 tipos de reinos que hay. Pero mire, dentro de esos reinos, que todos están subyugados, el mar a la tierra a las aves a los planetas y los planetas a Dios. Y está el reino de los hombres y hay otro reino más por ahí, usted lo averigua después. Pero el hecho es de que el reino vegetal, que es donde sale el dinero, porque el papel moneda sale de las plantas, usted no puede dejar que lo domine usted, porque ese le sirve a un reino mayor. Y cuando usted le sirve al reino de Dios, el reino de Dios pone a su servicio el reino de los hombres, el reino de los planetas, el reino vegetal, el reino mineral. Por eso es que pero oiga esto, por eso es que usted tiene que comprender que la fe es su moneda de cambio para obtener el favor de Dios. Y la fe, ¿cómo se define según la palabra? Se define como la certeza de lo que se espera. Y si hay que esperar, hay un proceso. La espera es un proceso. Y Dios nunca te exime de los procesos. No crea eso. El que le diga eso no es revelación. La Biblia nunca nos ha hablado de eximirnos. La Biblia siempre ha hablado acerca de que Él estará con nosotros en el proceso. Por eso dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. Pero acompañado a esa comprensión y a ese proceso, tienes que tener inteligencia en la visión. ¿Qué es la visión? La visión es lo que nadie excepto tú puede ver. La visión no es lo que ven tus ojos, la visión es lo que ve tu corazón y tu espíritu. Entonces, en ese proceso de espera, te sostendrá la visión. Lo que Dios te mostró, lo que Dios te está mostrando, es lo que te ayudará a comprender y a tener inteligencia en la visión. Wow, y el lunes predicó un mexicano que dijo algo bien interesante. Él dijo que todo lo que está hecho fue visión de otro. Este edificio, antes de estar aquí, quizás ninguno lo vio, pero el que lo diseñó ya lo tenía aquí, y lo materializó. Wow. Y cuando él dijo eso, yo me fui a una escritura que lleva meses dándome en la cabeza, que me tiene los sesos, me los tiene volados, triturados, que está en Romanos capítulo 1 versículo 19, que dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad,
se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo por las cosas hechas o creadas para que nadie tenga excusa. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que lo invisible de Dios se hace claramente visible por las cosas creadas, tú y yo. Pero en eso Él compromete su deidad, lo que lo hace Dios, y su poder está comprometido con lo que Él hizo, que eres tú, para que el mundo, viéndote a ti, pueda ver al invisible. Yo quiero orar en este momento por los que se encuentran en el conflicto, porque yo estoy completamente seguro que usted ha recibido palabras reveladas. No por mí, mi hermano, yo llegué hoy, pero el apóstol de la casa yo lo he escuchado. Y yo sé que tiene palabras reveladas. Y usted ha estado expuesto a esa palabra. Pero usted se encuentra en medio del conflicto. Yo quiero orar para que usted pueda comprender. Y para que pueda tener inteligencia en la visión. No te canses de esperar. La espera produce paciencia. La espera produce virtud. La espera produce un enriquecimiento de madurez que te enseña a manejar. Porque el problema es que nosotros nunca vamos a recibir nada hasta que no estemos en nuestra etapa de la madurez. Cuando tú exiges lo de Dios antes, te pasa como al hijo pródigo, que pidió su herencia antes de tiempo y la quemó, la botó. Si tú estás en ese proceso, si tú estás manejando tu conflicto por la palabra que has recibido, yo te pido que tú te pongas de pie en esta hora. Cierre sus ojos en esta hora. Padre, yo he hablado tu palabra como tú me la has dado, Señor. Yo le he soltado y he impartido esta palabra al corazón y al espíritu de tus hijas y de tus hijos, mi Dios. En esta hora, mi Dios, sella esta palabra en sus corazones. Yo declaro que esta semilla incorruptible que es tu palabra caerá en terreno fértil y producirá el 100 por 1. Da fortaleza, a los que están en el conflicto. Que entiendan, mi Dios, que están en tu agenda, que están en el camino correcto a recibir todo lo que tú has hablado. Que su fe nunca falte, aunque sean zarandeados por el enemigo. Que puedan ver, Señor, lo que tú has hablado. Que sus ojos del espíritu y del alma puedan ver dónde tú los llevas y qué es lo que tú tienes preparado para ellos y qué es lo que tú has hablado a su vida. Que eso sea lo que nos sostenga. Que como José nos metan en la cisterna que está en el camino de la caravana que va directo al sitio que tú tienes preparado. Que la cárcel sea nuestra conexión para llegar al palacio, mi Dios, que es donde tú nos has destinado para bendición de otros. En el nombre poderoso de Jesús.
He orado, Señor, creyendo que tú harás. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.